Bueno, pues saludamos a Juan Bravo, que es vicesecretario de Temas Económicos del Partido Popular. Señor Bravo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya hemos comentado al comienzo del programa y debatido también sobre la decisión del Partido Popular de apoyar definitivamente este decreto, mini decreto ómnibus, en el que se revalorizan las pensiones, se da la ayuda a los afectados por la Dana y los volcán de La Palma, que todavía veía que estaban pendientes esas ayudas, e incluso el bono transporte. Pero también ahí sigue incluido el tema del palacete que se le regala al PNV por parte del señor Sánchez a cambio de sus 5 votos, como hemos contado antes y muy bien creo con César Antonio Molina, y está también el tema el decreto que apoya la ocupación, de alguna manera, aunque luego sí que introduce Junts alguna variante, algún matiz sobre dar algunas garantías a los propietarios de esas viviendas ocupadas, ¿no? Para que tengan un aval del Estado. En fin, ¿por qué deciden ustedes apoyarlo, teniendo en cuenta que antes habían opuesto a todo eso? Bueno, porque no tiene nada que ver el primer decreto con el segundo Real Decreto. Recordemos que el Gobierno decía que no cambiaría ni una coma y ha pasado 80 medidas a 29 medidas, con lo cual ha cambiado bastante más de una coma. Y luego porque nosotros también la prioridad, como bien dijimos y lo habéis explicado, es los pensionistas, era el tema de la Dana y Valencia, ayudar de una manera importante, y luego el tema del transporte, que iba quizá muy directamente ligado con los jóvenes, ¿no? Eso está ahí, que planteábamos que fuera, ha sacado lo que no correspondía, y es verdad que en el camino hay alguna cuestión concreta que podemos o no, que no compartimos, pero yo creo que lo que es importante es que la gente sepa, por ejemplo, que nosotros en ocupación hay una ley presentada en el Congreso para sacar a los ocupas en 24 horas, que lo llevo aquí la documentación si quieren verla, 34 prórrogas, lleva un año de prórroga por parte del Gobierno, quiere decir que el día 1 que Feijóo sea presidente, la ocupación será expulsado en 24 horas, porque hay que proteger la propiedad privada. Yo creo que es importante que la gente sepa, porque el cambio viene, sí o sí, Sánchez va a durar poco, le queda menos tiempo, evidentemente. ¿Pero usted cree que no va a agotar la legislatura? Bueno, yo creo... manejos con Puigdemont y esos teatrillos que montan. Bueno, le queda un día menos, soy seguro, ha pasado un año y medio, y las cosas cada vez se le dificultan más. Hemos visto hoy al fiscal general del Estado, vemos las condiciones de su mujer, las condiciones de su hermano, de Ábalos. O sea, yo creo que el entorno, hay una sensación clara, y es estar al lado de Sánchez o en el entorno de Sánchez es tener problemas, porque él te expulsa de su entorno o porque acabas teniendo problemas judiciales. Entonces yo creo que cada vez le queda menos gente en su entorno, es gente muy afín, muy poca, y eso también le genera debilidad. Y en ese sentido creo que desde el Partido Popular, con las dificultades y con los errores que cometamos, estamos siendo capaces de transmitir qué es lo que haríamos nosotros el día 1. Por ejemplo, en esto de la ocupación, ellos pueden aprobar lo que quieran, los españoles saben que el día 1 que Feijóo sea presidente, la ocupación será una prioridad, se protegerá la propiedad privada, se dará amparo al propietario de vivienda, se expulsará en 24 horas, y luego trataremos de otra manera a los que tienen dificultades, a esos que necesitan una vivienda, construyendo viviendas, buscando alternativas, dando trabajo en esas opciones, y a partir de ahí, oye, seguro que las cosas van bastante mejor. ¿Les ha costado a ustedes tomar la decisión para votar a favor, teniendo en cuenta que también ahí está incluido todavía el tema del palacete, que, en fin, Alberto Núñez Feijóo lo ha destacado muchas veces? Nosotros no podemos decir sí a regalarle al Partido Nacionalista Vasco, con el dinero de todos, un palacete en la mejor zona de París. Fíjense lo que nosotros le planteábamos, y lo hice yo concretamente desde la tribuna al partido del PNV, ¿no? Yo le decía, oiga, no permitan esto ustedes. Si ustedes creen que tienen derecho, que yo no entro a valorarlo, súbanse aquí a la tribuna, traigan una proposición de ley, defiendan, expliquen por qué las sentencias están equivocadas y consigan el voto favorable de todos los demás. No parece muy transparente cuando lo tengo que hacer dentro de un decreto, por ejemplo, de pensiones. Y además creo que eso puede provocar que la mayoría de españoles que nos están viendo piensen, esto es la compra de votos. Y claro, cuando te compran los votos tiene un nombre muy feo. Yo creo que es mucho más transparente. Oiga, yo llevo, lo explico a todos los diputados, me votan, y si solamente hablando del palacete los diputados consideran que el palacete es derecho del PNV, pues fenomenal, y si no, no. Y nosotros ahí, bueno, vamos a ver lo que dice. Ahí hay funcionarios que después también tienen que firmar, y es una ley con una justificación relativa, porque sabemos que hay 2 sentencias que no reconocen esa propiedad. Y también habrá un proceso. O sea, que van a recurrir ustedes. Bueno, vamos a buscar hasta el final, desde el punto de vista legal, esa cesión. Vamos a analizar todos los pasos para ver exactamente si se produce dentro de la absoluta. Sentencias en contra. Por eso digo, y hay un funcionario que tendrá que firmar una certificación administrativa, que está amparada en una ley, pero tiene conocimiento de que esto es raro, y ya hay suficiente información para el funcionario que tenga que firmar, y a partir de ahí habrá que ver cómo está en el registro en Francia, y si se ha comunicado correctamente, si se le ha comunicado que ha decaído el decreto anterior, que era la base habilitante. Bueno, yo creo que hay ahí todavía recorrido, y no podemos poner en riesgo la pensión de los jubilados de febrero
por una cuestión que creo que se puede trabajar, creemos humildemente que se puede trabajar desde otro punto de vista, ¿no? ¿Son ustedes conscientes de que desde Vox les van a criticar? Hoy mismo Vox ha cargado, creo que su portavoz, ¿no?, ha cargado contra el PP por sí al nuevo decreto de Sánchez. Ellos dicen que este voto a favor del Partido Popular solo ayudará a que siga atrincherado Sánchez en la Moncloa, y ellos, sin embargo, se mantienen firmes en su oposición frontal al gobierno y no votarán a favor de ninguna de sus iniciativas. Bien, es verdad que, no, claro, aquí tienes a los pensionistas que dirán, ¿y yo qué culpa tengo de que, en fin, haya cosas ahí de por medio que perjudican mis intereses, cuando yo lo que quiero es que mis pensiones y mis sueldos, o sea, mi pensión se pueda revalorizar, o aquellos que utilicen el transporte público? ¿Qué culpa tengo yo que no pueda utilizar el transporte o el bono transporte que me cueste menos porque esté el palacete del señor del París de por medio, o el tema de la ocupación, etcétera, etcétera? Es una situación complicada, por eso yo le decía si ha costado o no, si ha habido debate o no dentro del PP para tomar la decisión. Bueno, el presidente creo que es relativamente rápido en cuanto se ha tenido el análisis de la normativa, de lo que llevaba, lo que no llevaba, porque sinceramente no nos fiábamos, no les voy a engañar, porque conocemos ya las prácticas de este gobierno. Cuando se ha hecho el análisis, cuando la asesoría jurídica tanto del Congreso y del Senado, cuando todos hemos podido analizar y debatir, pues el presidente ha tenido claro que el voto era lo que nosotros pensábamos, es decir, los pensionistas, todas aquellas personas que se benefician del tema del transporte, y los valencianos que este gobierno abandonó hace mucho tiempo y que nosotros, creo, y sobre todo el presidente Feijóo junto con el presidente Mazón, han estado ahí en todo momento. Entonces, que Vox nos critique, mire, nosotros no estamos para agradar a Vox, estamos para agradar a los españoles y para trabajar por los españoles. Ellos han votado 1.625 veces con el PSOE en los ámbitos autonómicos y nosotros no nos habrán oído criticarlo. Cada uno toma su decisión. Nosotros nos debemos a la gente que se siente reflejada en el Partido Popular y tenemos que darle la mejor respuesta. Y creo que humildemente la gente le gustaría, no le voy a engañar, que le gustaría que fuéramos con mayor contundencia, pero entienden perfectamente que está en juego las pensiones, que está en juego Valencia, todos los afectados por la DANA, está en juego las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana con todas las dificultades que representa, y está en tema el transporte, que, ojo, nos ha venido muy bien, porque los grandes beneficiados de esto desconocían que las comunidades autónomas o los ayuntamientos pagaban una parte muy importante. Pensaba que todo era el gobierno, porque quizá ha comunicado mejor. Y ahora todo el mundo sabe que una parte importante de esa bonificación del transporte la paga la comunidad autónoma, la paga el ayuntamiento, es decir, que es un esfuerzo compartido, también del gobierno, no voy a negarlo, pero hombre, una parte, la otra parte la pagan las comunidades. ¿Qué ha quedado fuera del decreto anterior rechazado por el PP? Entonces eran 80 medidas, ahora son 29. ¿Qué ha quedado sustancialmente fuera de lo que se ha aprobado ayer? Bueno, pues, para justificar que efectivamente en aquel momento no se podía aprobar todo lo que se presentaba, y ahora, pues hombre, teniendo esos tres asuntos de por medio, probablemente era lo mejor que se podía hacer. Bueno, yo creo que han dejado fuera algunas medidas económicas que suponían en algunos casos subida de impuestos. Es verdad que nosotros hemos presentado una proposición de ley con aquellas cuestiones que creíamos importantes, por ejemplo el IVA. Oiga, les han oído decir, el propio Sánchez ha salido diciendo, es que esto no lleva una subida de IVA. Vamos a ver, señor Sánchez, lea un poco. Hay unas medidas que llegaban hasta el 31 de diciembre. Si ustedes se van a la página 2 y la página 3 del Real Decreto Ley, dice que había unas rebajas de IVA en alimentos y una rebaja de IVA en la luz y de impuestos energéticos. Dice que se van cayendo. Luego dice que la inflación está subiendo en los últimos meses, y sabemos que esa es la realidad. Y dice, habrá que prorrogar medidas, y las que no prorrogas es la del IVA de la luz y el IVA de los alimentos, con lo cual, si no prorrogas la bajada, los estás subiendo automáticamente, ¿no? Entonces, hay algún tipo de medida de ese tipo que ellos no han reflejado, que nosotros vamos a intentar seguir defendiendo, y a partir de ahí, bueno, lo que digo, hemos bajado 80 a 29, hay cuestiones que nosotros no podíamos compartir, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo afrontamos lo siguiente, porque el Gobierno dijo que no iba a haber en el decreto ley, que no iba a haber modificación ni una sola coma, y además que no iba a hacer nada, luego sí que lo ha cambiado. Ahora ha dicho que se ha comprometido con Junts que va a presentar uno económico, vamos a ver lo que presenta en el económico, y también es importante, que está pasando casi de lado, se han comprometido a tramitar esa PNL de la cuestión de confianza. Si la tramitan y se vota y sale que hay más gente que está a favor de que Sánchez no siga, de acuerdo que no será una cuestión de confianza, pero es una PNL que representa un voto favorable de la mayoría, a ver qué hace. Ya ha dicho Junts hoy, que lo hemos comentado también anteriormente, señor Bravo, que no le van a obligar a Sánchez a nada, que esto una vez que se tramita ya ellos están encantados. O sea, por eso aquí nos hemos preguntado, ¿qué hay detrás de ese pacto de ayer?
¿por qué cede Sánchez ante Puigdemont y Puigdemont también cede ante Sánchez en la tramitación de esta PNL, o sea, de la cuestión de confianza? Porque se conforman con el hecho de que solamente se tramite y que llegue al Pleno y que se vote y punto, pero no obliga a nada al presidente. Bueno, una PNL claro, no obliga. Y pero entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, ¿esto de qué va? Al final, ¿una broma? Porque si usted lo que quiere es que el presidente del gobierno se someta a una cuestión de confianza del Parlamento para saber si realmente siente el apoyo y el respaldo que tenía con la investidura, ¿qué sentido tiene que se vote y que diga a lo mejor la mayoría del Parlamento que sí y él diga, bueno, hasta la próxima, señores, ahí se quedan? ¿Qué es lo que va a hacer? Claro. O sea, entonces, ¿de qué va esto? ¿Ustedes creen que hay algo debajo? Hay un desgobierno y aquí cada uno mira por él en vez de estar mirando por los ciudadanos. Y la realidad es que tenemos 160.000 millones de fondos europeos que no se ejecutan y nadie de ese gobierno está preocupado por esto. Tenemos una realidad en el ámbito estratégico, energético, de infraestructuras hídricas, que nadie se preocupa de ellas. Tenemos infraestructuras eléctricas que tampoco dan la cobertura para el tema de la industria y nadie se preocupa de ellos. Y lo único que buscan es la confrontación entre ellos. Yo te pido esto, tú me engañas con esto, yo me dejo engañar, pero tú me vas a engañar. Yo creo que lo que hay es un desgobierno. Por eso decimos, oiga, si usted no tiene apoyo parlamentario, si usted no es capaz de traer un presupuesto, que no se nos olvide que todo esto viene porque no hay presupuesto. Esto tendría que estar en un presupuesto. Si no hay presupuesto, usted no tiene apoyo, si no tal, oiga, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Cualquier persona normal lo haría. Después de lo de ayer, ¿cree usted que al final habrá presupuesto porque Junts va a apoyarle? ¿Porque Puigdemont le va a apoyar a Sánchez antes que dejarle caer? Es difícil saberlo, ¿eh? Porque claro, si hay presupuesto, esto se va hasta el 2027. ¿eh? Y aunque no haya, eso para Sánchez no es ningún inconveniente. Recordemos la diferencia. En el año 2019, por no tener presupuestos, Sánchez, en una regla no escrita en este país, no tener presupuestos era no tener el apoyo, me iba a elecciones. Y en el año 2019 lo hizo. Pero eso ya lo ha cambiado, porque lleva 7 años. Y en 7 años solamente ha tenido 3 presupuestos. Ha tenido más prórrogas que presupuestos. Con lo cual, para Sánchez ya no tener presupuestos, salvo que Europa diga, oye, hasta aquí, ya está bien, ¿no? Esto no puede ser. Sánchez no le preocupa no tener presupuestos. Es que no, o sea, pensemos una cosa, tener presupuestos es querer gestionar un país. Y Sánchez no quiere gobernar un país. Sánchez quiere estar en el poder, en Moncloa. Y eso le vale sin presupuesto. Si hablamos de transformar el país, de mejorar, de hacer inversiones, haría falta un presupuesto, pero es que él no quiere. Díganme qué han cambiado los últimos 7 años, qué transformación real hemos tenido en este país, con 160.000 millones de fondos europeos, con una capacidad de déficit brutal que te financiaba el Banco Central Europeo, con más de 450.000 millones de euros endeudados. Y tú dices, bueno, pero España está como... No, la gente está más pobre que antes. La gente tiene menos poder adquisitivo. Cuando va a la cesta de la compra, estos pensionistas, fíjese, si nosotros analizamos, los pensionistas se les ha subido la pensión un 19, hasta el 31 de diciembre, un 19,4. El IPC, datos oficiales, han subido el 21,3. Si además no se ha deflactado el IRPF, los pensionistas tienen menos poder adquisitivo que antes. Y pensar que la cesta de la compra es un 37 más caro. Y para cualquier familia es una parte importante. Pero para un pensionista, la cesta de la compra es un valor importantísimo. Está reclamando, por cierto, la Unión Europea, aclárame este asunto, porque esto es un tema de servicio público y de información, está reclamando la Unión Europea que a los pensionistas no se les obligue a pagar IRPF de unas pensiones que están cobrando porque es un dinero sobre el que ya tributaron en su momento cuando los tenían trabajando. ¿Hay algo al respecto o no? Hay una interpretación, pero yo entiendo que es más en algunas circunstancias en las que, por ejemplo, se ha producido, tipo los mutualistas, un pago que luego yo recibo. Ahora mismo nosotros, cuando aportamos a un plan de pensiones, esa aportación al plan de pensiones no tributa en renta. Cuando la recupero, tributa porque antes no tributo. Claro, si yo hago aportaciones que no me he podido deducir y cuando las cobro me haces pagar, estaría pagando 2 veces lo mismo. Claro. Entonces yo creo que un poco lo que viene a plantear la Unión Europea es, oiga, hagan un cierto equilibrio en esto, a ver exactamente qué es lo que está pasando. No tanto que un pensionista no pague en renta, sino de las aportaciones que se ha hecho, de las aportaciones a planes de pensiones, ese equilibrio de análisis. ¿Dónde ya se tributó y dónde? Ojo, que ya ha pasado, porque los mutualistas se les está haciendo devoluciones a gente que tuvo que aportar a mutualidades y no se pudo deducir, gente principalmente funcionarios de determinados colectivos. La agencia tributaria está devolviendo y el gobierno, por estas dificultades que tiene de todo tipo, ha dicho que no les va a devolver de una, les va a devolver en 4 años. O sea, este gobierno, menos pagar o cobrar, lo hace muy rápido. Y podemos decir que hasta bien, porque oye, tiene una facilidad para sacarle el dinero a todos los españoles, pero para devolver lo que cobra además le cuesta enormemente. Hagan el ejemplo los autónomos. Los autónomos pagan y se les devuelve casi al año y medio de que hayan pagado, si han pagado de más. Hombre, yo creo que eso es un abuso, ¿no? Ignacio Camacho. Sí, siempre antes, al principio del programa estábamos comentando pues la decisión del Partido Popular de apoyar finalmente el decreto. Yo le decía que me dejaba alguna duda y trato de planteársela a usted.
La duda consiste básicamente, volvemos al principio de la conversación, en que da la sensación de que ustedes toman la decisión por temor al relato socialista de que están en contra de la subida de las pensiones. Pero es que, claro, el señor Feijóo en el debate de investidura le dijo al señor Sánchez: cuando me necesite, no me busque, porque ha elegido usted otros aliados. Ahora ustedes van a buscarlo cuando no los necesita. Claro. Segundo, fueron ustedes, bueno, ustedes no, el gobierno de Rajoy, los que elaboraron un plan de sostenibilidad de las pensiones que descartaba las subidas lineales en relación con el IPC. Ahora las apoyan. Y tercero, ¿hasta cuándo están ustedes dispuestos a apoyar la subvención al transporte, que tenía un motivo en la espectacular inflación generada por la guerra de Ucrania, que ha descendido? Se va a convertir en gratuito prácticamente el transporte de España, porque usted es político, usted ha gobernado, usted sabe que las cosas que se van instalando que generan una especie de derecho moral y no se quitan totalmente. Bueno, voy a intentar ir por partes. Son tres cosas. Sí, bueno, en realidad son una sola, que es sobre lo mismo. Lo primero es, alguien podría pensar que nosotros tenemos cierta duda por el relato si nuestro voto fuera decisivo, pero todo el mundo sabe que nuestro voto no es decisivo. Nuestro voto es un sí claro a los pensionistas, a Valencia y al tema del transporte a todos los beneficiarios. Y es un no al chantaje, a Sánchez y tal, que creo que hemos manifestado. Y nuestra posición, con el voto favorable de Junts, no varía. Con lo cual creemos que trasladamos un mensaje claro a los pensionistas y también creo que hemos defendido muy claramente su posición. Me sirve la pregunta para hablar de algo que la gente se le olvida. Sánchez fue el que votó a favor de que se congelasen las pensiones. Sánchez, como he comentado, 169 a 168. Si Sánchez hubiera votado en contra, las pensiones nunca se hubieran congelado. ¿Se refiere en 2010? En 2010. Siendo Zapatero presidente. Siendo Zapatero presidente. Pero 169 a 168. Como diputado votó efectivamente. Sí que rompió la disciplina de voto con Rajoy, con el PP, pero ahí no fue capaz. Él sí que las congeló. Por eso, cuando Fátima Báñez y el gobierno de Rajoy llegaron, establecieron que las pensiones subirían un mínimo de 0,25, que era para que no se produjese la congelación. Por ejemplo, cuando hubo IPCs negativos, no se congeló, se subió el 0,25. Lo que dice la ley de hoy, que la gente no lo sabe, yo entiendo que hay que estudiar, lo que dice la ley de hoy es que si mañana hubiese IPC negativo, las pensiones subirían 0. Sí. Se congelarían, con la propuesta de Rajoy, como mínimo el 0,25. ¿Y qué estableció la ley de Fátima Báñez? Que subirían el IPC más 0,5, el máximo. ¿En base a qué criterios? Envejecimiento, economía, es decir, una serie de variables que podían llevar. De hecho, si ustedes recuerdan, el año 2018, cuando dicen, el PP solo subió el 0,25, el Masaiz, la ministra lo dice, es una barbaridad, y lo publican en la página del Ministerio, que para mí eso es un uso ilegal de la página de un ministerio oficial. Dicen que como el Partido Popular la subió el 0,25, no. El último año, recuerden, el IPC del año 2017 fue el 1,1 y las pensiones subieron el IPC más medio punto, el 1,6. Y las mínimas y las no contributivas subieron un 3%. Y las de viudedad pasaron del 52 al 56 y comprometido que en el año 19 subían al 60. Aunque luego Sánchez lo contó como propio, pero que lo pueden ver, que está en la ley, que lo tengo aquí, que si quieres se lo enseño. Entonces, nuestra posición era hacerlo sostenible. Ahora hemos hecho una reforma, como ustedes saben, de Escrivá, que con esa reforma está hecha. Y dice, ¿Europa la ha comprado? No. Europa la ha comprado porque hay una cláusula de la disposición adicional segunda, que dice, oiga, cuando en el 25 hagan las cuentas que la vamos a hacer, si los números no cuadran y la AREF, FEDEA, Banco de España dice que no cuadra, habrá que hacer una de estas tres cosas. O subir las cotizaciones sociales, o bajar las pensiones, o ambas, subir las cotizaciones y bajar las pensiones. Y dice, y si no hacen nada, que se ve que conocen a Sánchez, y entonces la comisión dijo, si este hace trampas, automáticamente se suben las cotizaciones sociales a todos los españoles, a los 21 millones de españoles que trabajan. Eso la gente no lo sabe porque Escrivá se encargó de esconderlo. Entonces yo creo que eso está. Y por último, en la parte del transporte, nosotros, siempre que la inflación esté disparada como está, recordemos que hemos vuelto a subir la inflación, por desgracia para los españoles, por encima de la media de la Unión Europea. Entonces, siempre que la inflación signifique que los españoles somos más pobres, tenemos que establecer
El buen trabajo es conseguir que la inflación se modere y entonces tú, poco a poco, vas reduciendo esas medidas para encontrar el equilibrio. El objetivo tiene que ser reducirlas porque será bueno para los españoles, porque aunque digas, me ha quitado una parte de la bonificación del transporte, ya, pero es que yo vuelvo a recuperar mi poder adquisitivo, vuelvo a poder comprar, porque la inflación ha recuperado unos parámetros de no estar por encima de la media de la Unión Europea, sino estar por debajo. ¿Cree que el sistema de pensiones es sostenible? Con la reforma que hay no es sostenible, pero no lo digo yo, que no sería presuntuoso, podrían pensar, lo dice el PP, lo dice FEDEA, lo dice el Banco de España. Nuestro sistema tenemos que trabajarlo de verdad para hacer un sistema que sea sostenible y en el tiempo. Y yo creo que la reforma que hizo el gobierno de Rajoy era acertada, y ahí estaban los datos. Durante el gobierno de Rajoy nunca la Comisión preguntó por las pensiones. Y ahora es una auténtica preocupación. ¿Cuál es la solución? Pues mire, por ejemplo, que en España tenemos 3,3 millones de personas desempleadas con los fijos discontinuos y hay 1 millón de puestos de trabajo en España que no se cubre. 1 millón. 1 millón de puestos de trabajo aproximadamente en recaudación puede rondar los 25.000 millones de euros. A lo mejor ya estamos tapando agujeros sin necesidad de... Hay que cuidar a los pensionistas. Además, pensemos que el dinero del pensionista es circular. Es decir, tú le pagas y vuelve a la economía. Le pagas y vuelve a la economía. Y en muchos casos para ayudar a familias. Entonces, no es tanto pensar, como hace el gobierno, de voy a congelar las pensiones o tal. No, es qué dinero no tenemos productivo y tenemos que hacerlo productivo. En España, solamente en asentismo, hemos pasado de 14.000 millones en el año 2018 de gasto para empresas y administración a 25.000 millones de euros en el año 2024. O sea, estoy diciendo algunas partidas para que la gente se haga cuenta de que podemos. Comprar Telefónica ha costado 2.300 millones, casi la subida de las pensiones. ¿Para qué? Para intervenir una empresa, porque no tiene ningún beneficio para los españoles. Iba a costar 2.000, ha costado 2.300. 300 millones hemos cogido así y los hemos lanzado por la ventana. Y aparte hemos hecho algo que no aporta nada a los españoles. ¿Cuánto es la subida de las pensiones? Este año al 2,8, pues puede ser unos 4.000 millones. 4.000 millones. 4.000 millones, 2.300 son telefónicos. Le pregunto, ¿cree usted que hace trampas el gobierno con los datos del paro a propósito de la encuesta de población activa? Porque ha sacado pecho diciendo hemos vuelto a tener, estamos por debajo del 10%, creo, ¿no? En cuanto a paro, después de conocer la encuesta de población activa. ¿En qué y dónde hace la trampa el gobierno a la hora de maquillar o presentar las cifras? Lo primero es, con los fijos discontinuos, es la primera partida. Es decir, un fijo discontinuo puede trabajar 1 hora al año o puede trabajar 11 meses. Y no figura como parado, pero cobra el subsidio de desempleo. Correcto. ¿Y cuántos son? Pues ahí, la vez que el gobierno nos contestó, que nunca más contestó, y fue en el 22, hablaban de 450.000. Hoy, determinados estudios como el BBVA habla de 700, 800 o 900.000. Parados que cobran el subsidio de desempleo, pero no están en la lista. No está en lista. Luego, en la afiliación, recordemos que muchos becarios y demás se han incorporado y hay que darlos de alta. Esa gente figura como afiliado, porque está afiliado, pero se está pagando con recursos del Estado. O sea, es un elemento ficticio. Pero no nos fijemos tanto en los que trabajan o no trabajan. Hay 3,3 millones de personas con los fijos discontinuos que no trabajan. Y hay 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. O sea, pregunten en cualquier sector y no sé, desde ámbito tecnológico, ámbito de conductor de autobús, ámbito de casi lo que quieran, falta camareros, por ejemplo. Desde perfiles altos, etcétera, etcétera. Totalmente, de perfiles altos a perfiles bajos. Es decir, acaparando todas las opciones. Y no olvidemos tampoco que en España han llegado algo más de 2 millones de personas. Es decir, solo faltaría que no hubiese más gente trabajando con más de 2 millones de personas. Entonces, todo ese tipo de maquillaje es el que hacen, o cuando hablan de subimos el PIB, pero la gente, ¿qué dice en el CIS la gente? Le preocupa cada vez más su situación económica, le preocupa la vivienda. Es decir, vayamos a la realidad de la gente. La gente está más rica o más pobre que antes. Está peor que antes. La clase media está peor. Le pregunto, ¿están de acuerdo ustedes con la subida del salario mínimo interprofesional? El gobierno ya la ha pactado con los sindicatos, en contra del criterio de la patronal, para subir el salario mínimo a 1.184 euros, de 1.134 a 1.184. ¿Qué dicen ustedes? Dos cuestiones. La primera, ¿está acordado patronal y sindicatos y patronal? No, están solamente sindicatos y gobierno. Pues no estamos de acuerdo. La patronal está al margen. Vamos a ver, esto es... ¿Y rechaza además el acuerdo? Claro, esto es, los trabajadores... ¿Qué consecuencias cree usted que puede tener esta nueva subida? Pues como ha pasado, por ejemplo, que afecta a los sectores más vulnerables. ¿Dónde afectó principalmente la subida del salario mínimo? En el ámbito del personal que trabaja en el servicio doméstico y en el ámbito de la agricultura. Datos objetivos dichos por el Banco de España, no por el Partido Popular, que valdría menos. Dicho por el Banco de España. Eso es un dato objetivo. Seguimos. Segundo lugar, ¿qué ha dicho el Gobierno de España? Que no va a incrementar el mínimo exento, con lo cual encima le van a pagar eso, pero va a tener que pagar. Entonces dices, oye, si le sube 50 euros, el 30%, números redondos, se lo lleva la Seguridad Social.
y además va a tener que tributar en renta. Oiga, entonces ¿cuánto se va a llevar el gobierno? O sea, el gobierno decide, no pone nada, el empresario paga, el trabajador paga y el gobierno recauda. Es un negociazo para el gobierno de España. Y la reducción de la jornada laboral que la señora Díaz ya tiene también pactada con los sindicatos y con el ministro de Economía, que al principio se había opuesto, bueno, hasta el punto de decirle, es usted una persona mala. Llegó a decirle, ahora ya es una persona buena. Pero habrá que votar en el Parlamento. Bueno, pero ¿no? quiero saber la opinión del No, Partido Popular. los sindicatos y los no votan, digo yo. Lo primero es, el gobierno es el ejemplo claro del desgobierno. Un ministro sale diciendo que él no lo ve. Su compañera le falta el respeto, llamándole mala persona. Yo, sinceramente, no creo que el señor Cuerpo en ningún caso sea una mala persona, para nada. Se enfrentan. Ahora parece que de nuevo le doblan el brazo. O sea, Sánchez ha llegado un momento que es solo perdedor. No gana nunca. Le gana Junts, le gana Yolanda Díaz, le ganan en Europa que le doblan el brazo, dicen que las nucleares son buenas. O sea, todo lo desmontan. Y entonces dices, oye, ¿qué hacemos con la reducción de la jornada? Lo primero es acuerdo entre patronal y sindicatos. No hay. Fíjese, la semana pasada, cuando vinieron los 3 reales decretos, nosotros tumbamos 2 y aprobamos 1. El que aprobamos era de pensiones. Las pensiones. Pero porque venía acordado entre la patronal y los sindicatos, porque era bueno para los trabajadores y era bueno para la industria principalmente. Y salió a favor. Y oiga, los socios de Sánchez no le votaron. Lo salvó el Partido Popular con su voto. Que cuando dicen, le quiso poner una zancadilla, digo, pues entonces hubiéramos tumbado los 3, ¿no? Hubiera sido mucho más contundente. Pero es que nosotros jugamos a los españoles, no jugamos a atacar al PSOE, jugamos a que los españoles estén mejor. Entonces, oiga, en la reducción de jornada. Y en segundo lugar, vuelvo a repetir, si usted tuviese una empresa o si usted fuera el presidente del gobierno, se preocuparía más de los que trabajan o de los que no tienen la oportunidad de trabajar. Porque, repito, en España hay 3,3 millones de personas que no tienen la oportunidad de trabajar y 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. Creo que es mucho más interesante preocuparnos de ellos. Pues es Juan Bravo, que es el vicesecretario de Asuntos Económicos del Partido Popular, que nos ha visitado esta noche en el Cascabel. Nos ha explicado por qué el Gobierno va a aprobar este último decreto, mini ómnibus o como quiera llamarse, y que sin duda pues seguirá siendo objeto de debate en las próximas horas. ¿Cuándo se vota? Todavía no ha marcado el gobierno fecha, supongo que en 2 semanas o en 3 semanas. Sí. Pues, señor Bravo, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.